Lo que estoy viviendo ahorita, yo ya me lo imaginaba desde hace mucho tiempo, desde cuando no tenía nada. Simplemente estaba esperando el momento y no me quedé tranquila hasta que yo dije, lo voy a lograr. Nunca en mi vida había hecho ventas, nunca. Pero a la vez digo como que bueno, pero si yo sé qué es lo que quiero, pues necesito sacar energía donde no las tengo. He pensado muchas veces que me quiero rendir, pero a la vez digo, no, ¿qué son esos pensamientos? Esta no eres tú, pues. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Mi pareja me dice hace poco, ¿cuánto darías si te trajeran a tu papá 10 minutos? ¿Cuánto darías por eso? Y yo, todo lo que tengo. Hay personas que de repente piensan, no, es que no creo que yo sea así, no tuve la suerte de tal persona, o sea, todo es trabajo. Si quieres ser el mejor, tienes que hacerlo todos los días, levantarse, así estés cansado, estés sin ánimos, estés desmotivado, es levantarse y saber a dónde quieres llegar. Mi papá era de esas personas que me decía, este diciembre no te voy a comprar ropa porque tienes que trabajar. Y yo tenía, no sé, 8 años, 7 años. Me decía, tienes que vender. ¿Ok? Me decía, tienes que hacer, no sé, arepas, por ejemplo, y tienes que irlas a vender. Y yo decía, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que yo voy a hacer arepas o empanadas y voy a ir a vender? Mi compañía es de ventas y como que fui creciendo con esa mentalidad de ventas, de vender, de lo que mi papá me decía, de lo que mi papá era, de lo que mi mamá hacía. Entonces, para mí Venezuela siempre fue como que el país, bueno, que me vio nacer y el país que me dio el impulso a venir acá. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Yo la conocí después de lo que pasó con su papá. Entonces ella ya era una niña muy determinada a lo que quería. Tenía toda esa responsabilidad encima, que era salir allá adelante, su familia también. Entonces ya ella tenía una visión muy grande. Cuando él murió, pues para mí, para mi mamá, mi hermana, fue un momento muy duro. Yo seguí en el colegio, ya estaba en 5º año y yo no tenía cómo ir al colegio en ese momento, o sea, no tenía dinero, pues. Mi papá había cerrado los restaurantes, creo que sí iba a inventar otro negocio, pero bueno, no sucedió y pues quedamos así. Como Chía dijo, ni para comer. Chía era, bueno, desde pequeña súper creída. Ella quería lo mejor, tener lo mejor. Muy importante tener una amiga así. Que ella misma confíe en ella, que te enseñe a tú confiar en ti misma. Era muy segura de mí misma. Y si alguien me decía, no, es que tú no puedes, yo decía, sí puedo. Mi hermana estaba trabajando en otro país y como que nos estaba ayudando. Decía, coño, no podemos estar así, no podemos estar así. Me tocó rebuscarme para ayudarlos. De verdad, yo hacía una cosa, hacía otra. Entonces vinimos aquí de vacaciones una vez y ya cuando vinimos, a mí me encantó Miami y yo le dije a mi mamá como que no, yo me voy a quedar. Siempre había pensado que Estados Unidos era un lugar de muchas oportunidades y que yo tenía para aprovechar. Un día llegó y dijo, no, vamos a sacar la visa. Yo, ay, no, yo no quiero sacar la visa, ¿para qué? Entonces ella dijo, yo la voy a sacar con mi mamá. Si usted no quiere, se jode. Y yo, no, sí quiero, sí quiero. Chía siempre ha sido una persona que es muy enfocada. Yo estaba, por ejemplo, pendiente de chicos. Aunque siempre tuve como la visión de mi vida y sabía que lo iba a lograr también, siempre estaba pendiente de chicos y distracciones y cosas así. Chía no. Chía era, vamos a hacer esto y 0 distracciones. Yo soy una persona muy visionaria. Lo que estoy viviendo ahorita, yo ya me lo imaginaba desde hace mucho tiempo, desde cuando no tenía nada. Y lo que quiero en 10 años ya lo tengo visualizado. Cuando llegué acá, yo no pensaba tanto en mí, ¿sabes? Yo siempre pensaba en mi familia, en cómo puedo ayudar a mi familia, cómo puedo ayudar a mis hermanos. Y algo que yo también le admiro mucho a ella, que aparte que ha sido muy enfocada, ella también es muy generosa con la gente que ama. Ella siempre quiere que todos nosotros estemos bien. Entonces no es solo ella, sino ella todo lo que hace también es para los demás. Entonces estuve aquí como 3 años trabajando en restaurantes y luego conocí a mi pareja. Él me ayudó como que a pescar, ¿sabes? Y bueno, ya tenemos 8 años. Él tenía 21 años y yo tenía 23 años. Entonces como que obviamente fuimos creciendo juntos, conociéndonos juntos, madurando juntos. Durante 2 años estuve pensando qué hacer y como que tratando de probar muchas cosas. Me acuerdo que él me decía, bueno, pero saca la licencia de real estate y yo le digo a algún amigo que tiene un broker que puede ser su secretaria, así vas aprendiendo. Pero yo le decía, yo
Yo no creo que yo haya nacido para ser secretaria de alguien. La venta de paneles solares eran puerta a puerta, entonces se iban a tocar puertas y así era que se vendía el producto. Todos los días me iba a tocar puertas en California, vendiendo paneles solares. Los primeros meses, o sea, me iba súper mal. Era como que llegaba a la casa súper desmotivada, mucha gente me trancaba la puerta, me decían groserías. Dije, esto es lo que voy a hacer y pase lo que pase, voy a seguir. Me acuerdo que mi mamá me decía, yo creo que tú estás perdiendo el tiempo, yo creo que eso no es. Y yo, esto sí es. Mi negocio requiere todo mi tiempo. No es como una compañía de repente que puedes dejar a alguien allí que se encargue y tú te puedes enfocar en otra cosa y ya. No, requiere todo mi tiempo todos los días. Ahora, nunca en mi vida había hecho ventas, nunca. Yo cuando empecé a vender, yo decía, ¿y ahora cómo voy a vender? Y, ¿sabes? Como que nunca he hecho esto. Y luego me di cuenta que era muy buena para las ventas. Me gusta vender, me gusta hablar con la gente, me gusta ayudar a la gente, me gusta solucionar. Me encanta hacer ejercicio, me encanta cuidarme, me encanta comer saludable. Y todas las mañanas me levanto, hago ejercicio, me baño y a trabajar. Ella se levanta a 7 de la mañana. Bueno, vamos al gimnasio y yo, no, Chia. Discúlpame, te amo con todo mi corazón, pero yo voy a dormir. Hay personas que de repente piensan, no, es que no creo que yo sea así, no tuve la suerte de tal persona. O sea, todo es trabajo. Si quieres ser el mejor, tienes que hacerlo todos los días, levantarse, así estés cansado, estés sin ánimos, estés desmotivado. Es levantarse y saber a dónde quieres llegar. Yo creo que desde niña ya sabía yo que era empresaria, simplemente estaba esperando el momento. Y no me quedé tranquila hasta que yo dije, lo voy a lograr. Desde hace muchos años he trabajado muchísimo en mí, haciendo cursos, muchas cosas pues. Creo que eso me ha ayudado muchísimo. Primero, a no ver el caos. Si estoy pasando hasta por un mal momento en mi compañía, es normal, ¿sabes? Como que para todo hay solución. Así lo veo de esa manera. Siento que la vida siempre te va a dar problemas, situaciones, o sea, te va a dar de todo. Pero para todo hay una solución. Y hay veces que es tanto que yo digo, estoy que tiro la toalla. Entonces son momentos, o sea, corticos que digo, oh, estoy que me rindo, pero ya después, no, volví a ser yo, no, esta no eres tú, pues. Pero entonces como que, bueno, es parte del juego realmente. Y si obviamente quiero ser grande, pues tengo que aguantar presión, ¿no? Si yo sé qué es lo que quiero, pues necesito sacar energía donde no las tengo. Tener un propósito y decir, no importa cómo me sienta hoy, lo voy a hacer, me voy a levantar, voy a hacer que pase. Todo lleva un proceso, hay que ir paso a paso. Me gustan los niños, me encantan. Qué bonito es crear y hacer cosas porque al final del día los hijos nuestros son los que van a ver todo eso y se van a sentir orgullosos de uno. Yo creo que voy a ser muy buena madre. Realmente, pues no me la imagino. Pero va a ser buena mamá porque es buena mamá con Gigi, entonces va a ser excelente mamá. Me la imagino como una mamá leona, que nadie le puede decir ni tocar a su hijo. Yo veo como ella es con Gigi y me parece lo más lindo. Para mí la vida es un juego, ¿sí? Es como un ajedrez donde tienes que poner piezas, ¿sí? Y ir acomodando todo para que las cosas se den. Mientras más presión tenga yo, sé que mejor van a salir las cosas, como que algo grande va a pasar. Entonces como que más bien cuando no está pasando nada, no tengo problemas, no hay caos, no nada, yo digo, algo está mal, ¿sabes? Algo tiene que estar pasando. Si yo no me despierto con esas ganas todas las mañanas, ¿quién va a velar por toda la familia? Nadie. Yo creo que él desde el cielo está demasiado orgulloso de mí y él dice, esa es la Shia que yo quería ver, ¿sabes? Casualmente mi pareja me dice hace poco, ¿cuánto darías si te trajeran a tu papá 10 minutos? ¿Cuánto darías por eso? Y yo, todo lo que tengo.